¿Qué sucede cuando una empresa cruza la línea de la insolvencia irreversible? Hoy desvelaremos la respuesta a ese interrogante, explorando las entrañas del proceso de quiebra en Venezuela. A lo largo de esta exposición, exploraremos las diligencias iniciales que se despliegan tras la declaratoria de quiebra, el rol crucial del síndico como administrador y liquidador, las particularidades de la quiebra cuando afecta a sociedades, diferenciando entre aquellas que son de base personal y de capital, y finalmente analizaremos la figura del convenio como una vía para la reestructuración y posible superación de la crisis económica. Mi nombre es Giancarlo Ugarte y junto con mis compañeros los invitamos a un recorrido esencial por estos 4 temas fundamentales de nuestro derecho concursal. El inventario y su práctica. Una vez dictada la sentencia de quiebra, el Código de Comercio establece una serie de pasos inmediatos para llevar a cabo este inventario. El dispositivo técnico legal 952 de ese cuerpo legal ordena al juez de comercio constituirse en los establecimientos del fallido para asegurar los bienes, exigiendo la entrega de las llaves y un manifiesto de las pertenencias. Se procede al sellamiento como medida cautelar, aunque con excepciones importantes contempladas en el dispositivo técnico legal 955 para bienes perecederos, libros y efectos de comercio con vencimiento próximo, los cuales deben ser inventariados de inmediato. El dispositivo técnico legal 956 regula la transición al síndico, quien, una vez en funciones, toma la batuta para llevar a cabo el inventario formal, levantando los sellos previamente impuestos. La práctica del inventario está detallada en el dispositivo técnico legal 957. Involucra al síndico, al fallido o a un delegado de los acreedores, e incluso a expertos para la valoración de los bienes. Este inventario debe ser exhaustivo, preciso, describiendo detalladamente cada bien y su justiprecio, culminando con la entrega formal de la masa activa al síndico. La primera junta de acreedores. Paralelamente al proceso de inventario, se activa la convocatoria a la primera junta de acreedores. El dispositivo técnico legal 958 establece los mecanismos de publicación de la quiebra y la citación del cónyuge sobreviviente y los herederos en caso de que la muerte del fallido ocurra después de declarada la quiebra. Igualmente, el dispositivo técnico legal 959 señala la obligación de realizar las citaciones a los acreedores utilizando diversos medios y contemplando los plazos diferenciados según la ubicación de los acreedores. Esta primera asamblea, como bien lo señala la doctrina de Pisani-Ricci, tiene fines primordiales: la presentación y verificación de los créditos y la crucial deliberación sobre la forma de liquidación. Es en ese momento, en ese espacio, donde los acreedores tienen la potestad de proponer, y con una mayoría cualificada que representa la mitad de la totalidad de los créditos, acordar que la liquidación se realice directamente por ellos. Todo sobre la base legal establecida en nuestro Código de Comercio. Ahora vamos a hablar del procedimiento para la liquidación. La decisión tomada en la primera junta de acreedores marca una bifurcación en el procedimiento para la verificación de los créditos. Puede darse a través de los acreedores o del síndico. Los dispositivos técnicos legales 961 y 962 del Código de Comercio detallan el proceso de presentación de los títulos de crédito por parte de los acreedores y la formación de listas provisionales por el síndico. El dispositivo técnico legal 963 prevé un lapso para las observaciones a estas listas, permitiendo a los interesados impugnar los créditos presentados. Las observaciones sobre estos puntos se resolverán en juicio verbal, con apelación en un solo efecto. El dispositivo técnico legal 964 establece que la liquidación de los acreedores no limita a los acreedores privilegiados para hacer uso de sus derechos ante el Tribunal de la Quiebra y perseguir las cosas gravadas que no podrá disponer el liquidador. Liquidación por el síndico. Procedimiento general. Si los acreedores no acuerdan una forma distinta de liquidación
o si la propuesta no es aprobada, la responsabilidad de la liquidación recae sobre el síndico, de acuerdo a las atribuciones generales que ya discutiremos en el próximo tema, es decir, el tema 21. Los dispositivos técnicos legales 965, 966 y 967 se refieren más directamente a aspectos relacionados con la realización de los bienes en general, aplicables tanto si la liquidación la llevan a cabo los acreedores o si la lleva a cabo el síndico. El dispositivo técnico legal 965 establece que, una vez firme la lista de créditos, se procederá a las ventas de los bienes del fallido. El dispositivo técnico legal 966 señala que, concluida la realización de los activos y efectuados los repartos de dividendos, el liquidador y la comisión de acreedores pasarán al Tribunal de Comercio el expediente que hayan formado con todos los libros y comprobantes, los cuales serán resguardados por el tribunal en una casa mercantil reconocida. Y el dispositivo técnico legal 967 regula la continuación del procedimiento, bien sea a través de los acreedores o por medio del síndico, ya nombrado, o bien a través del nombramiento de otro. En caso de que exista oposición por parte del fallido, puede apelarse dicha situación a través del Tribunal de Alzada o Tribunal Superior. Para concluir, debemos entender que las diligencias subsiguientes a la declaratoria de quiebra son un entramado de actuaciones legales que buscan, en primer lugar, preservar la masa activa a través del inventario y, en segundo lugar, dar voz a los acreedores en la definición del futuro proceso, especialmente en lo que respecta a la liquidación. Saludos a todos, soy Aníbal Rondón. El tema que nos atañe en esta oportunidad de manera sucinta es el síndico de la quiebra. ¿Qué es un síndico? Es, en términos generales, una persona elegida por una comunidad o corporación para que los represente legalmente, los cuide, los administre y defienda sus intereses, que es el síndico de la quiebra. Es el sujeto que puede ser un comerciante, puede ser un abogado, que tiene unas características que mencionaremos más adelante, el cual es designado por un juez de la quiebra para que se encargue, como lo dije anteriormente, de la administración, conservación y la liquidación del patrimonio del deudor, o sea, de los activos y pasivos del fallido. Podemos decir que el síndico de la quiebra es un auxiliar de la justicia que va a estar subordinado a un juez. ¿Cuáles son las atribuciones o funciones de este síndico? Muy importante es que debe juramentarse ante un juez. Representa a la masa de acreedores, puede administrar, puede proteger, puede liquidar los activos y pasivos ya antes mencionados. Podemos mencionar como función o como atribución el que pueden vender los efectos que están en riesgo de perderse o dañarse con autorización de un juez, así como los materiales y muebles, pero muy importante que el juez dé el aval. Otras de las funciones serían presentar balances, cuidado del sello y así como otras funciones. En cuanto a quienes no pueden ser síndicos, tenemos los comerciantes menores de 21 años, las mujeres aun cuando sean comerciantes, los fallidos si no se han rehabilitado, el cónyuge y los parientes del fallido hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, aunque sean comerciantes, y aquellos acreedores cuyos créditos estén contravertidos. En cuanto a la remoción de los síndicos, establecido en el artículo 987, pueden ser removidos por solicitud de los acreedores del fallido o de oficio, por impericia, por negligencia
o por un fraude administrativo. En cuanto a la rendición de las cuentas, artículo 977 del Código de Comercio, si el síndico provisorio es cambiado y se nombra uno de manera definitiva, él debe entregar, ¿verdad?, un informe administrativo de todos los pormenores que consiguió durante su estadía como síndico provisional. En cuanto a la remuneración de los síndicos, el síndico provisional o el definitivo va a ser indemnizado o su valor, su pago será fijado por un juez de comercio, escuchando tanto a los acreedores como a los síndicos. Buenas, mi nombre es Jenny Paredes, cédula de identidad 11463004. Me toca el tema 22, la quiebra de la sociedad en base personal y de capital. Comienzo. Generalidades. El derecho mercantil venezolano distingue fundamentalmente entre sociedades de personas y sociedades de capital. Las sociedades de personas, como la sociedad en nombre colectivo, cuya responsabilidad de los socios se establece en el artículo 201 del Código de Comercio. Se basa en las cualidades personales de los socios, quienes generalmente responden de forma ilimitada y solitaria. Por otro lado, las sociedades de capital, como la sociedad anónima, donde la responsabilidad de los accionistas está limitada al capital aportado, según el artículo 341 del Código de Comercio. Se centra en la oportunidad de capital. La quiebra de una sociedad mercantil definida por la cesación de pagos de obligaciones mercantiles exigibles lo podemos conseguir en el artículo 914 del Código de Comercio. Debe ser manifestada al juez de comercio por el comerciante en estado de quiebra. Esto lo podemos conseguir en el artículo 925 del Código de Comercio. La naturaleza de la sociedad será determinante en las consecuencias del proceso concursal. Personalidad jurídica. Una vez constituidas e inscritas en el registro comercio, en el artículo 200 del Código de Comercio, las sociedades mercantiles gozan de responsabilidad jurídica propia, distintas de sus socios. En caso de quiebra, esta responsabilidad jurídica la que se declara en estado de cesación de pago. Sociedades de liquidación y sociedad con un solo accionista. Una sociedad que ya ha iniciado su proceso de liquidación, que lo conseguimos en el artículo 340 y siguientes del Código de Comercio, puede ser declarada en quiebra si incurre en cesaciones de pago. Esto está en el artículo 342 del Código de Comercio. Por otro lado, la existencia de sociedades anónimas con un solo accionista, que lo conseguimos en el artículo 201 y 341 del Código de Comercio, no altera la aplicación de las normas generales de quiebra para las sociedades de capital. Sociedades irregulares. Las sociedades que no cumplen con los requisitos legales de constitución y registro lo conseguimos en el artículo 211 al artículo 219 del Código de Comercio, son consideradas irregulares. Su irregularidad puede tener implicaciones en la responsabilidad de los socios en caso de quiebra. Esto está en el artículo 219 del Código de Comercio. Consecuencias de las quiebras sobre la sociedad. La principal consecuencia de la declaración de quiebra es el desapoderamiento de la administración de los bienes de la sociedad, que pasa al síndico, según lo establecido en el artículo 937 y siguiente del Código de Comercio. Relaciones entre la sociedad y los socios. En las sociedades de personas, la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios lo podemos conseguir en el artículo 201 del Código de Comercio. Implica que la quiebra de la sociedad puede extender sus efectos al patrimonio personal de los socios. En contraste, en las sociedades de capital, la responsabilidad se limita generalmente al capital aportado. Esto lo conseguimos en el artículo 341 del Código de Comercio. Quiebra de los socios. Es importante destacar que la quiebra de una sociedad no implica necesariamente la quiebra de sus socios,
siendo procesos independientes, aunque pueda estar relacionados. Esto lo conseguimos en el artículo 334 del Código de Comercio. Bueno, para cerrar, la quiebra de las sociedades mercantiles en Venezuela presenta particularidades significativas según su naturaleza, impactando de manera distinta a sus integrantes. El Código de Comercio establece un marco regulatorio que busca ordenar este complejo escenario, pues. Bueno, esta es mi participación, espero lo hayan entendido y gracias por por estar al tanto del tema 22. Si bien es cierto que la manera más común de terminación del juicio de quiebra es la liquidación del patrimonio del deudor y el consecuente pago a los acreedores hasta donde alcance el producto obtenido con dicha liquidación, existe sin embargo otro medio de finalización que puede calificarse como especial y que está constituido por el convenio celebrado entre el fallido y los acreedores, en virtud de la ley y homologado por la autoridad judicial. El convenio tiene la finalidad de evitar las graves consecuencias que para el deudor y sus acreedores conlleva la venta forzosa de su patrimonio en relación con los gastos del proceso y la desvalorización de los bienes enajenados en subasta pública. De allí que, en cualquier fase o estado del procedimiento de quiebra, pueda celebrarse el convenio entre el fallido y los acreedores, con tal que lo acepte la unanimidad de estos y cuya consecuencia es la terminación del proceso de quiebra, la disolución de sus órganos, el cese de las incapacidades que afectaban al fallido, pero muy importante, sin que pueda detenerse jamás la continuación del enjuiciamiento penal que, como ya se conoce, es de acción pública. El quebrado y sus acreedores pueden celebrar el convenio en cualquier estado del procedimiento concursal, ya que en materia transaccional es principio que las partes puedan celebrar arreglos siempre y cuando estos se hagan en juicio, con la particularidad de que no podrán realizarlo hasta que se haya efectuado la calificación de los créditos y la calificación de la quiebra, conforme a lo establecido en los artículos 1010 y 1017 del Código de Comercio, debido a que no podrán gozar de este derecho los quebrados fraudulentos. El artículo 1009 del Código de Comercio señala que en cualquier estado del procedimiento de quiebra puede celebrarse el convenio entre el fallido y sus acreedores, con tal de que lo acepte la unanimidad de estos. Si no hubiera unanimidad, se observarán las disposiciones de los artículos siguientes de esta misma sección. En el convenio por unanimidad podrá estipularse la cesación o suspensión del procedimiento de quiebra, pero no detenerse la continuación del enjuiciamiento penal. El convenio establecido por la mayoría legal está regulado por los artículos 1010 al 1018 del Código de Comercio, y entre los aspectos más importantes contenidos en estos podemos destacar los siguientes. Los artículos 1010 y 1011 establecen la autoridad del juez para fijar el día y la hora de la celebración de la Junta, que estará presidida por él, y que se publicará por edictos y por la prensa en la medida de lo posible. En dicha Junta tendrán voto en las deliberaciones relativas al convenio los acreedores admitidos definitiva o provisionalmente. En un segmento próximo se abordará con más detalle la situación de los acreedores privilegiados en la Junta para deliberar sobre convenio. Por su parte, el artículo 1012 señala la responsabilidad del fallido de concurrir personalmente a la Junta y que solo podrá ser representado por su apoderado previa autorización del juez. De no concurrir la Junta podrá acordar su diferimiento. No obstante, de no ser así, se procederá por defecto de convenio a los demás trámites de la quiebra. El artículo 1013 establece el deber de los síndicos de presentar a la Junta un informe escrito acerca de las causas, carácter y estado de la quiebra, de las formalidades cumplidas y de las operaciones realizadas, y también del resultado de su administración, pudiendo los acreedores y el fallido hacer las observaciones y proposiciones que consideren pertinentes. También contempla la posterior deliberación de la Junta y el resultado de la misma, que deberá ser asentado mediante acta por el juez. Entre tanto, el nutrido artículo 1014 señala que no puede celebrarse convenio con el fallido, sino en junta de acreedores y después de haberse cumplido con las formalidades que quedan prescriptas. Por tanto, el convenio no puede tener lugar si no es aprobado por una mayoría de las 2/3 partes de la totalidad de los acreedores que tienen derecho a votar en la Junta y que reúna las 3/4 partes de los créditos representados por dicha totalidad de acreedores,
o por la mayoría de las 3/4 partes de la totalidad de los acreedores, que reúna las 2/3 partes de la totalidad de los créditos. También se especifica que deberá ser firmado o pena de nulidad en la misma sesión en que se celebre. Finalmente, podemos destacar que el artículo 1017 establece que puede celebrarse convenio con el quebrado sentenciado como culpable, mas no con el sentenciado como fraudulento. En el primera parte del ya citado artículo 1011 del Código de Comercio se señala que los acreedores privilegiados o hipotecarios pueden concurrir a la Junta, pero no tienen voto en la deliberación por los créditos privilegiados e hipotecarios, a menos que renuncien al derecho de prelación, y se entenderá efectuada la renuncia por el hecho de dar su voto. El artículo 1020 del Código de Comercio señala que para que el convenio se lleve a efecto, aun cuando no haya oposición, debe ser antes aprobado por el Tribunal de Comercio, previo informe de los síndicos sobre los caracteres de la quiebra y sobre la legalidad del convenio. El tribunal no proveerá sino después de transcurridos los 6 días en que se puede hacer la oposición, y si esto ocurriere, el tribunal se pronunciará sobre ella y sobre la aprobación en la misma sentencia. Si el convenio fuera aprobado, el tribunal pronunciará sobre la excusabilidad del fallido. La anulación y rescisión del convenio están comprendidos en los artículos 1021 al 1028 del Código de Comercio. Entre ellos podemos mencionar el artículo 1021, que señala las causas de desaprobación del convenio, ya sea de oficio o en virtud de oposición. El artículo 1022 hace referencia a la obligatoriedad en virtud de la aprobación del convenio para todos los acreedores, conocidos o desconocidos, estén o no calificados, y aun aquellos que residan fuera del territorio nacional. El artículo 1023 establece que el convenio con el fallido no priva a los acreedores de sus derechos por la totalidad de sus créditos contra los coobligados y los fiadores de aquel. Por su parte, el artículo 1024 prevé el cese de las funciones del síndico luego que se haya ejecutoriado la aprobación del convenio, y además de su obligación de rendir cuentas ante el fallido y el juez. Entre tanto, el artículo 1025 señala que en virtud del convenio, el fallido que abandone a sus acreedores del todo o de parte de sus bienes, se procederá a la liquidación de estos conforme a lo establecido en el Código de Comercio. El artículo 1026 establece que cuando la quiebra fuere de una compañía, los acreedores podrán celebrar convenio con uno o algunos de los socios y establece las disposiciones al respecto. Y finalmente, el artículo 1028 señala los convenios que son nulos con respecto al fallido. En nombre de todo el grupo número 9, no quisiéramos finalizar esta actividad donde nos sumergimos en el conocimiento sobre diversos temas de interés sin antes realizar la siguiente reflexión. Desde el instante en que se declara la quiebra hasta la esperanza latente del convenio, transitamos un sendero legal donde cada diligencia, cada actuación del síndico, cada distinción entre sociedades nos revela una verdad fundamental. El derecho concursal no es el acta de defunción de la empresa, sino el mapa de una difícil pero posible resurrección. La profundidad de su estudio será nuestra fortaleza. Muchas gracias.